12 años trabajando para mí. Y hoy, finalmente, voy a pagarte. El sol caía pesado sobre la hacienda, quemando la piel y resquebrajando la tierra como una herida abierta. El viento levantaba un polvo fino que entraba en los ojos, se pegaba a la boca, se adhería al sudor. El olor a paja vieja y madera podrida venía desde el fondo del patio, donde un viejo granero abandonado se inclinaba, casi a punto de derrumbarse. Fue allí donde don Laureano Montoya decidió poner fin a todo. Ante los peones, algunos vecinos e incluso curiosos que se habían detenido a mirar, llamó al hombre que durante años había sostenido aquella tierra con su propio cuerpo. 12 años, Jacinto, dijo don Laureano, esbozando una sonrisa fría. 12 años trabajando para mí, y hoy, finalmente voy a pagarte. Jacinto Herrera caminó despacio hasta el centro del patio. El sombrero de paja estaba gastado, la camisa descolorida, las botas agrietadas. Sus manos eran gruesas, marcadas por la azada, las espinas y el sol. Se quitó el sombrero con respeto, sosteniéndolo contra el pecho. Solo espero que sea justo, don Laureano, dijo en voz baja, sin levantar la mirada. El rico patrón rió. Una risa corta, seca, que hizo que algunos hombres se miraran entre sí. La justicia es un concepto curioso, Jacinto. Cada quien la entiende a su manera. Don Laureano se giró y señaló con su bastón hacia el fondo del terreno. ¿Ves aquel granero?, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Ese mismo viejo olvidado que nadie quiso jamás. Jacinto siguió la dirección de la mirada. El galpón parecía más un esqueleto que un edificio. La madera estaba oscura, comida por el tiempo. El techo hundido, las puertas colgando, un lugar que solo servía para ratas y silencio. Es tuyo, declaró don Laureano. Ese es el pago por tus 12 años. El patio quedó en silencio. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo. Uno de los peones murmuró algo. Otro bajó la cabeza, pero... don Laureano... Jacinto tragó saliva. Eso se está cayendo a pedazos. ¿Y tú también lo estarías si no fuera por mí?, respondió el patrón con desprecio. Siempre fuiste solo fuerza bruta. Nunca tuviste cabeza para más. Algunos rieron nerviosos. Otros apartaron la mirada. La humillación estaba expuesta, sin pudor. Usted sabe que eso no vale nada, insistió Jacinto, con la voz temblorosa. Don Laureano dio 2 pasos al frente, acercando el rostro. Vale exactamente lo que tú valiste para mí todos estos años. El silencio pesó como piedra. Jacinto sintió el rostro arder, no solo por el sol, sino por la vergüenza. Pensó en María, su esposa, y en los hijos esperándolo en casa. Pensó en las noches sin dormir, en el cuerpo cansado, en la esperanza que guardó durante tanto tiempo. Respiró hondo. Si es eso, entonces, acepto. La sonrisa de don Laureano se abrió, satisfecha. ¿Ves? Siempre supe que sabías obedecer. Jacinto se dio la vuelta sin responder. Caminó hacia el granero podrido, mientras detrás de él el patrón ya conversaba con otros hombres, como si Jacinto hubiera dejado de existir. Mientras el viento golpeaba las tablas viejas del galpón, un crujido profundo resonó, como una advertencia olvidada. Pero nadie prestó atención. Nadie, excepto Jacinto. Jacinto recorrió el camino de regreso con el cuerpo pesado, y el alma aún más. El sol ya descendía, pero el calor seguía pegado a la piel, como si no quisiera soltarlo. Cada paso levantaba un poco de polvo y ese polvo parecía entrarle por dentro, mezclándose con la humillación que aún ardía en su pecho. Cuando llegó a la pequeña casa de adobe, apartada de la hacienda, María estaba sentada en la puerta, remendando una camisa vieja. El silencio entre ellos habló antes que las palabras. ¿Ya terminó?, preguntó ella, levantando la vista. Jacinto asintió despacio. Terminó. Ella percibió que algo estaba mal de inmediato. No preguntó nada más. Solo se levantó, limpió las manos en el delantal y esperó. Me dio el granero viejo. Ese que nadie quiere, dijo Jacinto por fin. María cerró los ojos por un segundo. No lloró, no gritó, solo respiró hondo, como quien sostiene el mundo para que no se derrumbe. Y fue eso, añadió él. 12 años, por madera podrida y ratas. Esa noche, la cena fue aún más sencilla de lo habitual. Un poco de frijoles aguados, tortillas duras. Los niños comieron en silencio, sintiendo el peso en el ambiente. El viento entró por las rendijas de la casa, trayendo el olor seco de la tierra y un frío extraño, incluso fuera del invierno. En los días siguientes, la noticia se esparció rápido. ¿Supiste lo que don Laureano le hizo a Jacinto? Le dio el granero podrido. Pobre, siempre fue un buen hombre. Bueno, pero tonto. Algunas miradas eran de lástima, otras de desprecio. En el mercado nadie hablaba directamente con Jacinto, pero los murmullos lo seguían. Sentía la vergüenza como un peso sobre los hombros.
más pesado que cualquier saco de maíz que hubiera cargado. Y entonces llegó el golpe que nadie esperaba. El hijo menor, Tomás, comenzó a enfermar. Primero fue una tos seca, luego fiebre. Por la noche, el niño temblaba, sudando frío, llamando a su madre. El olor de las hierbas hervidas llenaba la casa, pero nada parecía ayudar. El curandero de la región negó con la cabeza. El pulmón está débil, dijo en voz baja. Si no mejora pronto, solo Dios sana. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Jacinto empezó a trabajar donde aparecía algún servicio. Un día aquí, otro allá, pero muchos tenían miedo de contrariar a don Laureano. Otros pensaban que Jacinto traía mala suerte. El dinero casi no entraba, la comida disminuía. Las noches se hacían más largas. Cierta madrugada, Jacinto se sentó afuera, mirando el cielo lleno de estrellas apagadas por el polvo del viento. Las manos le temblaban. No de frío, sino de cansancio, señor, murmuró casi sin voz. Si esto es una prueba, dame fuerzas, porque ya no tengo nada. Al día siguiente, con Tomás empeorando, Jacinto tomó una decisión que dolía más que cualquier humillación. Fue al granero. Al acercarse, el crujido de las tablas sonó más fuerte. El olor a madera vieja, moho y paja olvidada era intenso. El techo parecía a punto de caer, y la puerta apenas se sostenía. ¿Qué voy a hacer contigo? La idea era simple y desesperada: desmontar el granero y vender la madera, aunque fuera vieja, para conseguir dinero para los remedios. No sería mucho, pero tal vez alcanzaría para ganar tiempo. Cuando arrancó la primera tabla, la madera gimió. Un sonido hueco, distinto. Jacinto se detuvo. Golpeó de nuevo en el eco, volvió extraño, profundo. Frunció el ceño. Esto no es normal. Pero la fiebre del hijo pesó más que la curiosidad. Continuó, con el corazón apretado, sin saber que cada golpe lo acercaba a algo que nadie, absolutamente nadie, imaginaba. Esa noche, Tomás empeoró. María lloró en silencio, abrazada al hijo. Jacinto quedó de rodillas sobre el suelo de tierra, con la cabeza baja, sintiéndose más pequeño que nunca. La madrugada cayó pesada sobre la casa de adobe. El viento soplaba suave, haciendo crujir las tejas como si la propia noche estuviera cansada. Tomás ardía en fiebre. La respiración era corta y regular, y cada suspiro parecía robar un poco más de tiempo. María mantenía la mano sobre el pecho del niño, rezando en silencio, con lágrimas cayendo sin sonido. Jacinto salió afuera antes de que el dolor lo rompiera. El cielo estaba cerrado, sin estrellas. El polvo se pegaba al sudor frío del rostro. Caminó hasta el granero como quien va al encuentro de un último recurso. O.D. on final. Llevaba consigo una lámpara y la vieja masa. Si era necesario derribarlo todo de una vez, lo haría. Ya no podía esperar. Empujó la puerta con esfuerzo. El crujido resonó profundo, como un lamento antiguo. La luz temblorosa reveló sombras torcidas en las paredes carcomidas. El olor a moho y paja húmeda era fuerte. Jacinto respiró hondo y levantó la masa. El primer golpe dio en una viga lateral. El sonido regresó extraño, demasiado hueco. Se detuvo, golpeó de nuevo, con más fuerza. El eco vino profundo, distinto del resto de la madera. ¿Qué hay ahí?, murmuró. La fiebre del hijo martillaba su cabeza. Aún así, la curiosidad venció por un instante. Jacinto apartó la paja amontonada junto a la pared y notó algo que nunca había visto en una tabla más reciente, más oscura, clavada con clavos gruesos. Tyro de Ella. La tabla cedió con una facilidad inesperada. Detrás había un pequeño compartimiento oculto. Jacinto acercó la lámpara. El corazón empezó a latir más rápido. Dentro, envueltos en telas gruesas y cuero reseco, había sacos. Abrió uno con manos temblorosas: maíz, frijol, trigo, granos limpios, secos bien conservados. No, susurró, sin poder creerlo. Abrió otro saco, más alimento. En otro, pequeños frascos de vidrio oscuro, bien sellados. Olió uno: hierbas fuertes, conocidas, plantas usadas para el pulmón, para la fiebre, para la sangre débil. Jacinto se sentó en el suelo de tierra. La lámpara temblaba. El aire parecía más liviano, como si el granero respirara con él. Recordó historias antiguas, de un antiguo dueño de aquellas tierras, un hombre sencillo que guardaba cosechas para tiempos de sequía, de secretos pasados de padre a hijo. Don Laureano nunca lo supo, nunca le importó. Para él, ese lugar siempre fue basura. Jacinto cerró los ojos y lloró. No de tristeza, de alivio. Corrió de regreso a casa como nunca antes. Preparó infusiones con las hierbas. Alimentó a Tomás con caldo hecho de los granos guardados. María observaba en silencio, sin entender pero confiando. La noche avanzó. La fiebre comenzó a ceder. Al amanecer, Tomás respiraba mejor, dormían vivo. En los días siguientes, Jacinto trabajó sin descanso. Limpió el granero. Ordenó los sacos. Descubrió más compartimientos, más provisiones. No era riqueza de oro, era vida. Sustento para meses, tal vez años. Con cuidado,
Empezó a vender pequeñas porciones en el mercado, siempre ayudando a quien lo necesitaba. Nunca cobraba más de lo justo. Nunca negaba un plato a quien llegaba con hambre. La gente comenzó a notarlo. ¿De dónde sale todo eso, Jacinto? Ese granero no estaba podrido, él solo sonreía. No todo lo que parece muerto está vacío. La noticia llegó, como siempre llega. Don Laureano oyó los murmullos en el mercado. Vio a la gente hablar de Jacinto con respeto. Vio a Tomás caminando de nuevo. Vio el granero, ahora firme, limpio, vivo. Y algo se encendió en su mirada. No era arrepentimiento, era codicia. Ese granero, murmuró, siempre fue mío. Y en ese instante, sin saberlo, decidió cruzar la última línea. Don Laureano no durmió esa noche. La imagen del granero, ahora limpio y lleno de vida, no salía de su mente. El mismo lugar que entregó con desprecio. Ahora alimentaba a la gente. El mismo hombre que humilló. Ahora era respetado. Al amanecer, montó su caballo y fue hasta el fondo de la tierra, con el rostro endurecido y el orgullo herido. Jacinto estaba afuera, separando sacos más pequeños de granos. El sol nacía suave y el viento movía las hojas alrededor. Al ver acercarse a don Laureano, no corrió ni se escondió, solo respiró hondo. «Veo que supiste aprovechar lo que te di», dijo el rico, sin bajar del caballo. «Pero tenemos que hablar». «Te escucho», respondió Jacinto con calma. Don Laureano bajó, clavando el bastón en la tierra. «Ese granero siempre formó parte de mi hacienda. Fue un error entregarlo. Tú no tenías idea de lo que había dentro». Jacinto bajó la mirada por un instante. Luego volvió a mirarlo. «Usted dijo que no valía nada». El patrón apretó los labios. «Dije muchas cosas. Ahora quiero lo que es mío de vuelta. No puedo devolver lo que salvó la vida de mi hijo», respondió Jacinto, sin alzar la voz. El rostro de don Laureano se endureció. «Ten cuidado, hombre. Puedo quitártelo con una orden». Y lo intentó. En los días siguientes, esparció mentiras. Dijo que Jacinto había robado, que escondía cosas de la hacienda, que se aprovechaba de la bondad ajena. Llevó el caso ante las autoridades locales, seguro de que el miedo lo resolvería todo. Pero algo inesperado ocurrió. Los vecinos acudieron, uno por uno. Trajeron testimonios. Hablaron de la humillación pública, del granero abandonado durante años, de las palabras dichas en voz alta por don Laureano aquel día. Dijo que no valía nada. Dijo que era el pago final. «Tillus, lo oímos». El funcionario escuchó en silencio. Miró los papeles, miró la tierra. Miró a don Laureano, sudando bajo el sol que antes ignoraba. «Usted cedió el granero delante de testigos», declaró. «No puede ahora reclamarlo por codicia». Don Laureano perdió no solo el granero, sino parte de su reputación. Personas que antes lo temían, ahora lo veían como realmente era. Con el tiempo, viejas deudas salieron a la luz. Tierras mal cuidadas se secaron, empleados se fueron. La propia hacienda comenzó a decaer. Jacinto, no, siguió siendo sencillo. Siguió ayudando, reconstruyó por completo el granero. Plantó alrededor y enseñó a otros a cuidar la tierra. Un día don Laureano apareció de nuevo. Su postura ya no era la misma. La mirada estaba cansada. «Me equivoqué», dijo, casi sin voz. Jacinto lo escuchó en silencio. «Lo que perdí fue por mi propia mano», continuó el rico. Jacinto respiró hondo. Lo que Dios entrega con propósito nadie puede quitárselo. Pero el perdón, ese se elige. Extendió la mano. Don Laureano dudó. Luego la estrechó, sintiendo el peso de su propio orgullo quebrado. El viento pasó por el campo, llevándose el polvo, llevándose el ruido, dejando solo el sonido de la tierra viva. A veces, lo que el mundo llama arresto es exactamente donde Dios esconde la provisión. Y quien actúa con humildad recibe más que bienes, recibe paz. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario, dale like al video y suscríbete para no perder historias que transforman el dolor en esperanza.